Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con la plataforma Linguist. Linguiste es una plataforma que nos permite traducir nuestro sitio web a más de 80 idiomas. Es compatible con muchas herramientas, incluyendo WordPress, que es la que utilizaremos a lo largo de este video. Antes de comenzar, quiero invitarte a que le des al video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este y a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Bien, Linguist entonces es una plataforma que nos va a permitir traducir nuestro sitio hasta 80 idiomas distintos. Y es que cuando nosotros tenemos nuestro sitio en más de nuestro idioma nativo, que en nuestro caso sería el español, tienes acceso a más mercados, lo que impacta directamente hasta en un 40% más en el tráfico de tu sitio web. ¿Okay? Una característica que tiene Linguist muy interesante es que te permite probar de forma gratuita la herramienta durante un mes antes de que puedas comprar. ¿Okay? Aquí tenemos algunas opciones de si comparamos, por ejemplo, la plataforma de Linguist con otras plataformas existentes actualmente que te permiten traducir. Entonces aquí puedes ver una comparación completa de diferentes cosas que nos permite hacer Linguist y que otras plataformas no te permiten hacer y el precio que estas tienen. ¿Okay? Entonces, como puedes ver, es una muy buena alternativa en términos de no solo de beneficios para tu sitio, sino también de dinero, ¿no? Ya que cuesta mucho menos que todos los demás. Me refiero a la licencia. ¿Okay? Acá tenemos las otras características. Utiliza un sistema de inteligencia artificial para hacer una traducción lo más exacta posible. Puedes trabajar con más de 80 idiomas. Tienes una traducción perfecta. Puedes también, otra cosa interesante es que las traducciones están optimizadas para SEO. A medida que hagas un cambio vas a poder verlo de forma inmediata. No va a ralentizar tu sitio y, como veíamos en un momento, puedes probarla antes de usarla como tal. ¿Okay? Acá tenemos otras alternativas que veíamos. Bueno, tenemos la opción de la traducción. Todo está optimizado para SEO. Y algunas herramientas específicas, por ejemplo, tiene, es el panel, el dashboard, que vamos a ver un poco más adelante a lo largo del video, donde vas a tener acceso a todas las herramientas que te ofrece Linguist. Y también tenemos también en la parte de abajo una opción muy interesante, por ejemplo, la opción de Live Editor, que te permite hacer una edición directamente en el frontend de todos los textos que tengas, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a continuación. Es compatible con muchas plataformas. De hecho, aquí en integraciones puedes ver tú que no solamente es compatible con WordPress, sino también podemos hacerlo compatible con otros CMS, incluyendo dentro del mismo WordPress la opción de WooCommerce para poder hacer este tipo de traducciones. Puedes ver aquí los detalles de cada traducción. Por ejemplo, esto es para WordPress. Y aquí puedes ver pues que es un add-on para WordPress que no te va a rentalizar tu sitio, que tiene un selector de idiomas rápido y sencillo. Y bueno, todas las opciones que vamos a ver aquí a continuación, ¿no? Bueno, en términos muy sencillos, esto es lo que es Linguist, esto es lo que nos va a permitir hacer. Aquí tienes el enlace que se llama Mi Panel, que te permite ya acceder a la plataforma. Entonces, a partir de ahorita yo voy a entrar aquí y ya voy a poder trabajar con mi sitio. Entonces, para poder hacer esto, ocuparás tú tener lo que sería tu licencia de Linguist y tener un sitio web en WordPress. Recuerda, en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que puedas comprarlo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar ya con lo que sería la plataforma. Bien, vamos a comenzar a trabajar con lo que sería nuestra plataforma. Este es el sitio que yo voy a traducir, ¿verdad? Es una academia. Lo que haremos entonces aquí será muy sencillo. Voy a copiar la URL. Y ya he entrado, ya he iniciado sesión dentro de la cuenta. Lo primero que me pide es la cuenta, ¿no? Entonces aquí pues, voy a seleccionar la cuenta con la cual vamos a trabajar. Vamos a poner el URL de la web. Voy a poner aquí la URL de la web en la que voy a trabajar. Y la plataforma que voy a seleccionar, en mi caso es la plataforma WordPress. ¿Ok? Recuerda que aquí tienes más plataformas que puedes elegir con las que trabajarás. El idioma base de tu sitio web, en mi caso es el español. Vamos a ubicarlo, aquí está. ¿Ok? En tu caso va a ser, si tú tienes un idioma diferente, por ejemplo, si estuvieras haciendo un sitio web que por defecto está en inglés, aquí seleccionarías el inglés. Depende mucho del idioma base de tu sitio. Es el idioma que está por defecto. ¿En qué idioma está tu sitio por defecto? ¿Ok? Aquí vas a elegir a qué idiomas quieres traducir tu sitio. Por ejemplo, yo voy a traducirlo a inglés. Me gustaría a mí francés, bueno, inglés, chino, francés, me gustaría el portugués. Aquí puedes ver toda la cantidad de idiomas que puedes agregar y puedes agregar todos los que tú desees, ¿ok? Aquí está. Bueno.
Bueno, traduce las URLs. ¿Quieres traducir todas las páginas? Le decimos, bueno, esto dependerá, sí o no, ¿ok? Esto es lo que vas a utilizar para reemplazar los caracteres no utilizados, por ejemplo, por los diferentes idiomas y demás. Por defecto puede ser un guión o puede ser un guión bajo, ¿no? Voy a dejar el guión. Y bueno, si quieres traducir todas las páginas, le voy a decir que sí. Si fueras que no, ¿no? Aquí te voy a decir, no te va a traducir todas las páginas. Entonces, en mi caso voy a decir que sí, estén autorizados. Bueno, con esta configuración tan sencilla, lo que haremos será dar donde dice siguiente paso, ¿ok? Estoy agregando el dominio principal, perfecto, ya lo tengo agregado. Y ahora lo que me pide es que instale el plugin y que agregue esta clave API, ¿ok? Bueno, para esto lo que haremos será entonces, bueno, voy a copiarla directamente, la clave API. El plugin se llama así, Linguise. Aquí lo que tendré que hacer es ir aquí en mi sitio, ir en el backend, ir a añadir nuevo. Y arriba vamos a buscarlo. Aquí está. ¿Ok? Tenemos aquí donde dice instalar ahora. Y luego tengo que agregar la clave API para poder integrar mi sitio web con la plataforma. Activamos. A partir de ahorita vamos a ubicar nosotros. Aquí vamos a comprobar que está instalado el plugin. Linguise. Aquí lo puedes ver. Linguise. ¿Ok? Y aquí está la opción de Linguise. Entonces vamos a darle clic aquí en Linguise. Y aquí lo primero que tienes que hacer es agregar tu clave API, ¿ok? Aplicamos. Bueno, de hecho, fíjense, ya en cuanto meto mi clave API, ya a hacer hecho todas las demás configuraciones que tenemos en la plataforma. Mi idioma por defecto, los idiomas a los que quiero traducir, etcétera, ¿ok? Aquí nada más la única diferencia que vamos a manejar es un poco más acá abajo, ¿verdad? Es para que se vea automáticamente el elemento para seleccionar el idioma. Y acá es cómo se van a mostrar la lista de los idiomas. Se pueden mostrar mediante un pop-up en la parte superior, en la parte inferior derecha. Aquí puedes cambiar la dirección del pop-up. Puedes mostrarlo mediante un drop-down, o sea, un desplegable, o mediante un side, ¿ok? Depende como tú lo quieras agregar. ¿Ves? A mí, bueno, me gusta mucho más este. Es como que el que estamos más acostumbrados a él. Aquí puedes indicar qué quieres que se incluya aquí, por ejemplo, la bandera, el nombre del idioma y si quieres agregar también el código corto del idioma, ¿no? Por ejemplo, si lo agrego, aquí en lugar de que esté el nombre, va a aparecer solamente la abreviatura. Voy a dejarlo así, ¿ok? Luego vamos a poner aquí algunas opciones también de configuración, sobre todo dándole formato a esta sección. Por ejemplo, aquí el nombre ¿cómo se va a mostrar el nombre? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, aquí está como English. O sea, este sería como que el nombre que se va a mostrar. Vamos a ponerlo en inglés, vamos a ponerlo aquí en idioma nativo. El idioma nativo en mi caso es el español, así que yo lo voy a poner en el idioma nativo. Bueno, aquí a lo que se refiere es, bien, para que, por si no me explico muy bien. Estos están en inglés, todos los nombres de los idiomas, o que esté cada idioma cada nombre de cada idioma en su respectivo idioma. Por ejemplo, español está en español, inglés está en inglés, francés está en francés y sucesivamente, ¿ok? También puedes establecer el tipo de la bandera que está acá. Ahorita está en forma de un círculo, pero puedes ponerla en forma rectangular si así lo deseas. Puedes establecer, por ejemplo, aquí, ya esto es para cada una de las banderas. O sea, lo puedes hacer en forma general o puedes ir también como que para cada una de las banderas. Por ejemplo, aquí para la bandera del idioma inglés, puedes establecer si quieres utilizar variantes. Por ejemplo, en el caso del idioma inglés, puedes utilizar la bandera de Estados Unidos o la bandera de Gran Bretaña. ¿Ok? En el caso del alemán, pues puedes utilizar la de Alemania o la de Austria. En el caso de portugués, puedes utilizar la de portugués o de Brasil. Por ejemplo, quiero utilizar la de Brasil. En el caso de español, pues puedes utilizar la de España, la de Perú o la de México. Entonces ya dependerá tú de cómo quieres manejarlo, ¿ok? Puedes establecer el radio que tiene la bandera para hacer que quede circular. El tamaño de la bandera, si quieres hacerlo mucho más grande. También puedes cambiar los colores de aquí, ¿no? El nombre del color está ahorita en español. Cuando pasas el cursor encima, por ejemplo, si quisieras que cambiara el nombre del idioma, que ahorita está en un negro, puedes dar clic aquí y elegir un color nuevo para que cambie. Esto es para el pop-up, esto es para el emergente. En este caso no tengo la opción emergente, a ver, déjenme ver. Sí, la ventanita emergente, la opción emergente que está acá no la estoy utilizando como tal, así que bueno, esta opción de aquí no la manejaríamos. Pero se refiere también a los colores, ¿no? Tanto al color normal como al color cuando pasas el cursor encima. Luego tenemos en la parte de acá abajo algunas opciones que son unos efectos de sombra que tú puedes agregar. Por ejemplo, aquí tenemos un efecto de sombra que va directamente en la caja de la bandera.
y otro efecto de sombra, ¿no? Esa sombrita que va aquí alrededor cuando pones el cursor encima y cuando está normal, ¿ok? Básicamente le estás dando formato a lo que es este selector. Entonces una vez que termines con esto le vas a dar donde dice guardar los ajustes y de esta forma ya tenemos terminado esta opción de aquí, ¿ok? Bueno, una vez hecha esta configuración, vamos a ver lo siguiente. Para terminar con la parte de la configuración de aquí del plugin, lo que veremos será ir aquí a la parte que se llama Advanced. Y aquí podrás usar algunas opciones. Por ejemplo, si tú estás utilizando caché, puedes dar aquí donde dice borrar la caché para que se borre la caché automáticamente. Aquí está. También puedes poner también esta opción que se llama, por ejemplo, esta opción lo que hace es que en función del idioma del navegador de la persona que está viendo el sitio, lo va a redirigir automáticamente a su idioma. Esto te permite traducir los idiomas de WooCommerce. Creo que aquí no tengo WooCommerce, pues supongo que no. Y esto te permite traducir las búsquedas también, ¿no? De hecho, puedes agregar aquí textos, ¿verdad? Para el caso del los pop-ups, si utilizas la opción de pop-up, puedes agregar un texto antes y un texto después. Y puedes agregar código CSS personalizado. Puedes activar el modo debug para poder, si tienes algún problema, ¿no? Si ves algún problema, puedes activarlo. Puedes agregar, bueno, estas opciones. Esto es para propósitos de SEO, esto lo dejamos así como está. Y si quieres redirigir automáticamente a la opción de Ucrania, ¿ok? Bueno, en este caso lo voy a dejar así. Ya tenemos también la opción avanzada. Y ya para terminar, pues simplemente tendremos que ir aquí a la opción que se llama Help, que es para solicitar ayuda, ¿ok? Aquí podrás ver, por ejemplo, que tienes, puedes acceder, puedes ver como aquí abajito está ya el selector de idioma. Bueno, lo que ocurre aquí es que yo puedo poner este selector, lo puedo agregar como un elemento de menú, ¿ok? Esta es la opción. Entonces, para esto tú tendrías que irte aquí a la opción de los menús y desde la opción de los menús tendrías que seleccionar la opción pertinente. Por ejemplo, si de aquí, aquí vamos a ver cómo nosotros tenemos aquí tienes este elemento de menú. Al dar clic aquí y agregar, se te agregan el elemento de menú al menú que tengas seleccionado como tal. Y de esta forma lo que va a ocurrir es que se va a aparecer, para seleccionar el idioma va a aparecer arriba del menú. Otra opción de hacerlo, o otra opción para hacerlo, consiste en meter un shortcut. Si tú colocas este shortcut, también va a aparecer el selector de banderas. Este va a aparecer en donde tú colocas el shortcut. También mediante un PHP, un snippet de PHP, si metes esto vía código, lo puedes agregar. Y luego también aquí vas a poder ver los últimos errores que te regrese, ¿no? Si tienes algún problema, puedes dar clic aquí y puedes ver si es que hay errores y aquí te van a aparecer, ¿ok? Son las opciones que tenemos como plugin. La mayor parte del trabajo se va a hacer directamente dentro de lo que es la plataforma. Ya terminamos. Y aquí le podríamos ya dar donde dice ve el panel. Ve al panel. Y aquí tenemos entonces ya lo que sería nuestro plan, por así decirlo, ¿no? Nuestro panel de control. Y podemos trabajar directamente con él. Esto lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, de esta forma hemos instalado lo que sería nuestro Linguist. Y hemos instalado el plugin y lo hemos configurado. Bien, aquí estoy dentro de lo que es el panel de Linguist. Ok, este es el panel general de la cuenta. No es el panel directamente para poder trabajar aquí con lo que sería este de aquí, el dominio. Desde aquí lo que puedo hacer yo, por ejemplo, es, bueno, aquí tengo mi panel. Este es el panel que tengo disponible. Bueno, desde aquí puedes tú ver la opción de tu suscripción, ¿no? El plan que tienes contratado y si quieres cambiar a otro plan. También desde aquí es posible, por ejemplo, que tú des aquí en la parte de los miembros y desde aquí tú puedes, este es el miembro que yo tengo, si quieres agregar otra persona para que te ayude con las traducciones y demás, puedes hacerlo directamente desde aquí, enviando un correo electrónico, por ejemplo, y seleccionar qué función le vas a dar dentro de lo que es la plataforma. Por ejemplo, supongamos que un traductor, seleccionas el sitio web y el idioma que quieres que te ayude a traducir. Por ejemplo, supongamos que quiere que me ayude a traducir en inglés. ¿No? Y puedes agregar más idiomas, ¿no? ¿Qué idiomas son los que quieres que te voy a traducir? Le hacen invitar y a partir de ahorita pues se va a enviar una invitación vía correo electrónico a esta persona, ¿verdad? La invitación es esta, por ejemplo, te va a llegar un correo diciendo que te invitan. Tú puedes validar la información directamente y lo que va a ocurrir es que cuando valides la información, bueno, se te vas a generar una cuenta y te va a llevar directamente al panel de control y sí que es aceptado. Y ya vas a poder volver aquí a la parte de aquí, ¿ok? Hay un detalle aquí, no puedo hacerlo aquí directamente, ¿por qué? Porque estoy en la misma cuenta donde estoy haciendo el video. Por eso no puedo hacerlo aquí directamente, pero bueno, la persona que lo haga va a poder dar clic aquí y va a poder validar la información
va a poder validar la invitación y entonces acá va a aparecer ya como aceptado, ¿ok? Entonces vas a poder invitar a varias personas a que te ayuden con el proceso de lo que sería la traducción. Y luego, bueno, acá tenemos nada más la parte de la factura del pago que hiciste, ¿ok? Vamos a regresar otra vez al panel y vamos a entrar ahora sí ya al panel de traducción, a la parte que vamos a ocupar. Aquí te dice lo que has utilizado. Vamos a ver aquí donde dice en el dominio que tenemos, un clic encima. Y aquí estamos ya en el panel pertinente. Aquí tienes tu dominio. Y aquí puedes ver, por ejemplo, que tu panel se compone de diferentes partes que iremos viendo a lo largo del video. Lo principal ahorita es esta parte donde vas a poder ver cuántas palabras has estado traduciendo hasta ahorita. Ahorita, si te fijas, habíamos hablado de que la mayor parte de los planes incluyen la prueba mensual de un mes y que después de que se caduque el mes, pues ya entra directamente el plan que has contratado. Entonces, por eso es que me aparece de esta forma, ¿ok? Entonces, aquí lo que me va a aparecer me va a decir todas las, todo lo que he traducido, son estadísticas del sitio, cuántos caracteres he traducido, cuántas palabras, cuánto ancho de banda ocupado, cuántas peticiones he hecho, ¿no? Qué páginas se han visto en los últimos días de qué idioma, etcétera. ¿Ok? Las últimas páginas que se han visto más, que tienen más vistas dentro de nuestro sitio. Así puedes comprobar, por ejemplo, en qué idioma está funcionando mejor de las traducciones que tú tienes hechas. Si das aquí en el panel, regresas al anterior. ¿Ok? Este panel realmente sería, si mal no recuerdo, sería este de aquí. Entonces, es la diferencia. Este es el panel de tu cuenta, este es el panel de este dominio del sitio. ¿Ok? Entonces vamos a ver a continuación estas opciones, ¿no? Las opciones de reglas, traducciones, edición, configuración, etc. Lo primero que vamos a ver es la parte de las traducciones, así que me voy a mover aquí donde dice traducciones. Y aquí vas a poder ver donde dice traducciones, ¿ok? Ahorita si te fijas no tenemos muchas traducciones, así que lo que tenemos que hacer es venir para acá en nuestro sitio y comprobar la traducción. Por ejemplo, estoy en mi sitio en español. Si me vengo por acá, a ver, voy a hacer un pequeño cambio, acá. Voy a cambiar de lugar esto porque me estorba aquí la interfaz de donde le estoy usando ahorita para grabar. Voy a mover hacia la izquierda. Abajo, pero a la izquierda. Si ve que ves que efectivamente se puede cambiar. Bien, entonces si yo estoy aquí, mi sitio español, voy a darle ahorita y lo quiero en inglés. Y ya tengo todo mi sitio en inglés, ¿ven? Todo en inglés. Puedo moverme por las diferentes partes del sitio. Por ejemplo, ahorita me puedo mover a la parte que se llama cursos. Aquí tengo los cursos y ves cómo todo está traducido en inglés. Perfecto. La parte de mi progreso que tiene que ver con el avance de los cursos. Todo está perfectamente traducido. ¿Ok? La parte, por ejemplo, de la membresía. Esta es la parte del soporte. Que esto, a ver, vamos a ver. Creo que esto lo vamos a poder editar más adelante. Se llama soporte y aquí está traducido como medium. Está mal traducido. Ahorita lo vamos a corregir. ¿Ok? Pero bueno, para que vayan viendo que esto funciona. Incluso si me voy acá, por ejemplo, a la parte del aviso legal y demás. Que pues vea todas las traducciones, que efectivamente se ha traducido todo. ¿Ok? A ver, vamos a ir para acá. Podemos entrar aquí. Vamos a entrar aquí al panel nuevamente. Y vamos a ir aquí a la parte de las traducciones. ¿Ok? Y traducciones. Aquí puedes ver todas las traducciones que se han hecho. Ahorita por el momento tenemos la traducción hecha. Me parece que solamente al inglés. ¿Ok? De hecho, todas las traducciones. Aquí está la que hemos visto. Todo el total de las traducciones que tenemos ahorita está al inglés. ¿Verdad? Igual, si yo quisiera comprobar ahora, por ejemplo, puedo darle ahora para ver esta traducción, pero la quiero ahora al portugués. Vamos a ver, aquí tenemos el portugués y puedes ver cómo se nos ha traducido otra vez, aquí en el inicio, se nos ha traducido otra vez todo al portugués. ¿Ok? Está todo portugués. Entonces, efectivamente, esto está funcionando a la perfección. Ahora, aquí hay un detalle. Ves que la banderita aquí de Brasil por alguna razón no apareció, entonces podemos corregirlo. Vamos a movernos acá a las banderas. Y aquí en la panera de portugués voy a regresar a la de Portugal. Vamos a ver aquí, vamos a regresar. Ahí está, ¿ok? Bueno, entonces puedes ver que funciona.
Pero hay algunas cosas que de repente no se han traducido correctamente y tendrás que traducirla. Por ejemplo, aquí todo está traducido como paso, pero eso está traducido como etapa. Entonces, bueno, ahí sería cuestión de que tengas que hacer los ajustes. Entonces, simplemente hasta aquí lo que estás diciendo es que efectivamente funciona, ¿no? El plugin funciona traduciendo. En el apartado que se llama como tal, traducciones, te permite ver las traducciones y filtrar. Por ejemplo, yo quiero filtrar las que están en inglés, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Y entonces puedes ir viendo el texto original y el texto traducido. Y si quieres editarlo, de alguna forma le puedes dar clic encima aquí y puedes hacer la traducción pertinente. ¿Ok? Aquí está la traducción, aquí está el texto en original, aquí como está traducido y aquí puedes traducir algo, darle guardar y listo. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que decíamos que teníamos que traducir acá en nuestro sitio, vamos a regresar nuevamente al inglés, era lo de soporte, ¿no? Lo de aquí, a ver, déjame ver. Esto de soporte que está como medium. Entonces, lo que podemos hacer es buscar en el idioma original, porque puedes buscar tú por idioma original o puedes buscar por idioma filtrado. Entonces, fíjate aquí, este soporte, en vez de que diga aquí soporte y que diga medium, vamos a ponerlo como help, ayuda. O podría ser support también. Entonces, vamos a guardarlo y ya tenemos la traducción hecha. Ok, entonces ya lo tenemos. Aquí te aparece este iconito y diciéndote que es una traducción que ya fue editada. Y así, básicamente con todo lo demás, ¿ves? Lo que puedes hacer es simplemente ir avanzando. Si vas viendo las traducciones, si ves que algo no te gusta, está mal, quieres traducirlo, le das en editar y lo puedes traducir. Aquí te van a aparecer todas las opciones. Aquí, esto es para buscar directamente en el idioma por defecto. Esto es por si quieres traducir algo, el texto traducido. Y así puedes ir revisando todo esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos también acá de que en el... A ver, creo que era en la de portugués. Había una parte aquí. ¿Ve? A ver, vamos a ir acá. Entonces aquí, si yo voy a filtrar ahora por portugués, hay una parte que se llama aquí, tapa 3, ¿verdad? Vamos a buscarla aquí por texto traducido. Entonces esta tapa 3 vamos a dejarla como están las demás. Daremos aquí en editar y esta yo la quiero dejar como están estas, que sería aquí paso 3. Entonces aquí le vamos a poner paso 3. ¿Ok? Guardamos. Hay que ser pacientes cuando guardas, porque bueno, cuando guarda te va a regresar otra vez a las traducciones, ¿no? Y así, este es el mecanismo que tienes que seguir para poder hacer las copias de las traducciones, ¿ok? Entonces hay que estar buscando, pues ver acá el texto, cómo está el texto en el nuevo idioma, y si es necesario que hagas cambios, los aplicas, ¿ok? Por ejemplo, mira, aquí dice, ¿cómo funciona y cómo funciona? Bueno, no sé, aquí, bueno, hay una pequeña variación, pero bueno, así lo puedes ir manejando. Ahora, otra cosa importante que yo quiera manejar es que si te fijas, por ejemplo, estos de acá arriba me gustaría que tuvieran mayúscula la primera. No sé si sea una cuestión aquí de ortografía en otros idiomas, pero por ejemplo aquí en inglés, de My Progress y Course no están en mayúsculas. Quiero que la primera sea mayúscula. Entonces lo que haríamos sería movernos acá y vamos a filtrar, por ejemplo, en inglés. Y voy a copiar aquí. Le damos en copiar. Acá. Voy a filtrar por el texto traducido. En Courses, vamos a ver. Courses. Aquí, Courses. Vamos a editar. Y ya sabemos qué tenemos que hacer. Simplemente aquí metemos la corrección. Y le damos en guardar y esperamos a que se guarde. ¿Ok? Y bueno, simplemente seguir este proceso las veces que sea necesario hasta que tengas todo traducido como tú lo deseas. También aquí en My Progress, acá, este es el texto traducido. Vamos a ver aquí. Aquí podemos verlo. Entonces puedes traducirlo aquí, por ejemplo. Nada más le vamos a poner aquí la M mayúscula. Y bueno, el proceso sería el mismo. Ya sería cuestión de que tú lo vayas repitiendo en todas las demás opciones. Y que dejes tu traducción lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, aunque el programa la plataforma hace un excelente trabajo, sí no está exento de que haya algunos pequeños errores. Y desde aquí puedes traducirlas todas. ¿Ok? O puedes corregirlos todos. Bueno, esta es otra opción. Es la opción de las traducciones, ¿no? En particular las opciones de traducciones. Ahora, luego hay otras opciones que podemos ver acá. Por ejemplo, la opción que se llama traducción de investigación. Eso tiene que ver con las traducciones en la búsqueda. De hecho, aquí nos dice,
gestión de búsquedas de traducciones. Entonces lo que nos dice es que aquí podemos ver o podemos configurar las traducciones cuando hacemos un formulario de búsqueda y hacemos traducimos desde, por ejemplo, en mi caso, desde el inglés hacia el español. ¿Ok? Entonces, cuando se hagan, creo que en este sitio no tengo un buscador. No estoy seguro, aquí no tengo un buscador, pero si tuviera un buscador podríamos ver estas opciones también desde aquí. Otras opciones, por ejemplo, serían traducciones de URLs. Esto nos permite traducir lo que sería el slug de lo que sería la URL o el slug de la traducción. Por ejemplo, en español sería aviso legal y en inglés sería legal warning. Y así. Aquí puedes ver el original y puedes ver la traducción a diferentes idiomas, ¿verdad? Cómo estaríamos traduciendo la URL de cada página. Entonces, igual, si tú quieres traducir alguna, por ejemplo, a ver, en portugués, contacto y contacto parece que es igual. Las demás me parece que también son muy similares. Pero si hubiera alguna que tú quisieras traducir, pues igual, ya sabes, le das aquí en editar. Y acá simplemente modificas, le hacen guardar y listo. Esto es muy interesante para que cada sitio no solamente tenga traducido el texto, sino también tengan traducidas las URLs. Y para terminar, la opción de Media and External Links. ¿Ok? Esta opción te permite traducir, por ejemplo, lo que serían imágenes. Por ejemplo, a ver, no estoy seguro si aquí tengo imágenes con texto. Porque esto está interactivo. No viene directamente en el texto per se. Entonces vamos a ver. Bueno, pero por ejemplo, a ver, si yo quisiera traducir una imagen, podría agregar aquí un enlace. Me vas a decir la original. Un ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿no? Veamos, por ejemplo, voy a utilizar estas dos. Supongamos que esta sería vamos a copiar la dirección de la imagen. Esta sería una imagen. Esta es la imagen y yo quiero, por poner un ejemplo, esta imagen tiene un texto aquí adentro, ¿ok? Y lo tiene en español. Entonces lo que yo hago es conseguir la misma imagen pero con el texto en inglés y en portugués. Entonces lo que tengo que hacer es decirle al programa cómo va a estar la correspondencia de las imágenes para que las cambie. Supongamos que esta va a ser el idioma, la primera imagen que va a estar en español. Yo le voy a decir, mira, la imagen que vas a cambiar en inglés va a ser esta, por poner un ejemplo, y aquí la pegamos. Y aquí puedes hacer lo mismo para la de francés, portugués, etc. ¿Ok? Le damos aquí en reemplazar y se me ha generado la primera traducción de URL. ¿Ok? Vamos a esperar a que se genere. Aquí está. Entonces ha cambiado esta imagen por esta otra imagen. Ok, entonces de esta forma se cambiará esta imagen por esta imagen. Te repito, es una opción muy sencilla de hacer. Esto ocurre por si tienes imágenes que tienen texto incrustado. Tienes que tener otra imagen con el mismo texto, pero traducido a cada uno de los idiomas. Y tú puedes hacer los cambios pertinentes, ¿ok? Bueno, entonces, eso será la opción que tiene que ver con las traducciones de los medios, ¿ok? Son las opciones que nos da aquí para trabajar con la traducción nuestra plataforma. Eso también te puede funcionar para enlaces externos, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo en mi web y en mi web yo estoy hablando, por ejemplo, de acerca por poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando acerca de la educación y pongo una referencia de un enlace para el Ministerio de Educación de España o la dependencia de gobierno que se trate en España, ¿no? Porque estamos en idioma español, ¿no? Y entonces yo quisiera que cuando esté en inglés, pues en vez de que esa URL sea de España, me lleve directamente al de Estados Unidos, al Ministerio de Educación de Estados Unidos. Entonces tú puedes hacerlo también directamente aquí. Entonces por eso es de enlaces externos o de medios. Entonces igual lo que haces es añadir un enlace y aquí pones el enlace, por ejemplo, si no pones el enlace de la imagen, pones el enlace que estás agregando, el enlace original que estás agregando en tu sitio, por ejemplo, el enlace al Ministerio de Educación de España, y lo cambias por el de Estados Unidos, el de Francia, el de Portugués, etc. ¿Okay? El de Portugal, etc. Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces, de esta forma terminamos de ver las opciones que tenemos con las traducciones. Para editar las traducciones de investigación que tienen que ver con las búsquedas, con la traducción de las búsquedas, las traducciones de las URLs o los slugs y traducciones de las imágenes y de los enlaces externos. Vamos ahora a ver las opciones de reglas. Las reglas básicamente nos permiten agregar reglas de exclusión.
Es decir, cuando yo quiero que alguna parte del contenido de mi web no se traduzca a otros idiomas. La forma de trabajar es muy sencilla. Aquí vas a tener todas las reglas listadas. Lo que tienes que hacer para agregar una nueva regla es dar clic donde dice nueva regla. Y vas a poner aquí el nombre a la regla, ¿no? Por defecto se agrega como nombre de la regla la fecha y la hora a la que estás agregando dicha regla. Y hay varios tipos de regla que puedes utilizar. Por ejemplo, la opción primera se llama ignorar texto. Esto si tú activas esta opción y tú agregas, por ejemplo, un texto aquí, lo que ocurre es que este texto no se va a traducir. No se va a traducir a lo largo de lo que es las traducciones del texto. Entonces, ¿para qué te puede servir esto, por ejemplo? Yo lo que más suelo utilizar aquí suele ser términos que a veces, por ejemplo, usamos en inglés. Por ejemplo, si yo uso, y de hecho, por ejemplo, me parece que por acá lo utilizo el término online. O sea, yo creo que todo mundo entiende el término online. Entonces, lo que yo podría hacer sería agregar online aquí. Y si sabes que no importa dónde esté, no me lo vas a traducir porque es un término en inglés que todo el mundo conocemos. O tal vez la palabra ok, ¿no? Ese tipo de términos que todo el mundo entiende, entonces no tiene sentido que te lo traduzca, porque recuerda que la traducción implica que tiene cierto número de traducciones de acuerdo a tu plan. Entonces no quieres evitar o no quieres que se te traduzcan páginas que no terminan por agregar nada a tu contenido. Entonces esta sería una alternativa. Acá puedes establecer esta exclusión de aquí arriba si quieres que se aplique únicamente en una determinada URL o en todas. O sea, en todas las páginas o solamente en alguna, ya que especificas en cuál. Si hubiera en alguna específica nada más, aquí puedes poner, si yo lo dejo así va a ser en la página de inicio. Pero si pongo aquí una diagonal, por ejemplo, podría entrar a las páginas que yo tengo acá, por ejemplo, que podrían ser, bueno, voy a dejar aquí, podría ser la de mi progreso, la de membresía, etcétera, ¿no? Entonces puedes hacer que se ocurra directamente aquí. También puedes activar la opción que se llama URL traducida para que aparezca la URL traducida, las opciones que vimos de los slugs anteriormente. Yo lo dejaría aquí en todas. También puedes aplicarlo por idiomas. Si quieres que aplique, bueno, como yo te comentaba, por ejemplo, este término de online yo creo que todo el mundo lo entiende. Pero si te dijeras, bueno, tal vez los chinos no lo manejan tanto, entonces puedes decir idiomas seleccionados y si solamente me la excluya a inglés, a portugués y a francés. Y al chino no me lo tomes en cuenta. ¿Ok? Y para terminar, la otra opción que puedes agregar es, tú puedes especificar que esta exclusión que estás agregando aquí se aplique a todo el HTML de tu sitio, o sea, todo el contenido HTML de tu sitio, a toda la página, o solamente a un selector. Esto te implica, por ejemplo, que tú puedes hacer que solamente aplique a una sección específica. ¿Y esto cómo lo logras? Bueno, pues simplemente agregando el selector CSS. Puedes aquí un selector de una clase CSS, ¿no? Puede ser un selector, según entiendo yo, puede ser una clase o puede ser un ID. Y de esta forma, tú puedes agregar aquí, por ejemplo, a una sección un determinado ID, un nombre de una clase, y luego lo colocas acá, y entonces solamente va a afectar, por ejemplo, a las secciones que tengan esa clase o a una sección específica que tenga esa ID. Esto te abre posibilidades muy interesantes a la hora de personalizar e indicar dónde se va a mostrar ese contenido. Y bueno, aquí excluir URLs lo que te permite es, si quieres aplicar esta exclusión a la traducción de URLs, además de lo que hemos visto arriba. ¿Okay? Una vez hecho esto, pues darías nada más donde dice guardar. ¿Okay? Ya hemos visto en términos generales a qué se refiere. Vamos a ver los tipos que existen aquí arriba. Por ejemplo, la primera opción que vimos fue la de online, esta de ignorar texto. No se traduce de texto. Reemplazar texto. Lo que te permite aquí es reemplazar el texto de un término por otro término. Por ejemplo, texto a reemplazar. Por ejemplo, si yo le pusiera online y yo le dijera, ¿sabes qué? Quiero que me lo reemplaces por la traducción pertinente. Y el reemplazo, por ejemplo, aquí podría ser, no sé, en línea, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ¿no? O el nombre que tú le quieras dar aquí directamente. Entonces, aquí lo que va a pasar es que, bueno, y obviamente tú puedes establecer, obviamente si yo quisiera manejar esto, tú puedes poner el equivalente en línea, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, en francés, ¿no? Supongamos que esto va a aplicar solamente a Francia, entonces aquí lo que puedo hacer es, en Francia me vas a poner, en vez de que diga online, me vas a traducir en línea por esto y me lo vas a colocar acá. ¿Okay? Esa es una alternativa, es decir, indicas que mediante esta regla de exclusión
que te cambie un texto por otro texto. Esto puede ser interesante para términos coloniales, por ejemplo, o términos coloquiales, mejor dicho. Por ejemplo, si tú utilizas, por ejemplo, una expresión que es muy formal y tú utilizas otra expresión que no es tan formal, que es como que un lenguaje un poco más informal, puedes hacer el cambio, ¿no? A la hora de hacer la traducción. Bueno, por ejemplo, tal vez si a la hora de que estamos traduciendo de español a inglés, por ejemplo, money, dinero, y tú quieres que no se traduzca como money, ¿no? Si traduzca como una forma un poco más informal de decirle el dinero, lo puedes agregar aquí, ¿ok? Otra opción es excluir contenido. Básicamente esto lo que hace es que te permite excluir, o sea, directamente este contenido no se va a mostrar, no se va a traducir. Es lo que te dice aquí. Esta exclusión te ayudará a evitar la traducción del contenido en la página. Esto, creo que la forma más fácil de ejemplificar lo que te puede servir es inglés. Es que el inglés es tan usado que si de repente tú tienes un texto que diga, no sé, una sección que diga hello, ¿no? Hello everybody, o hola a todos, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, la mayor parte de la gente va a entender ese concepto, entonces no es necesario que lo traduzca. Entonces lo que harías sería a la sección donde tienes ese texto, igual, mediante un CSS, le aplicas un selector de CSS que puede ser un ID, que puede ser una clase. Vienes aquí, lo agregas y a partir de ahorita lo que va a pasar es que eso no se va a traducir. Acuérdate que esto de aquí se complementa con lo que hemos visto ya en la parte de abajo. Es una opción interesante cuando es un contenido, es muy universal, o tal vez puede ser que haya un contenido que no tenga una traducción correspondiente buena, o simplemente que no se pueda traducir. Vean que luego hay palabras que no tienen una traducción exacta. Bueno, pues aquí lo puedes poner y puedes poner tú que se excluya el contenido y que no te lo traduzca. También puedes poner esta opción que se llama exclusión de traducción de URL. Eso te permite establecer qué páginas no quieres traducir. Aquí vamos a poder ver, igual puedes elegir qué idiomas, puedes elegir qué URL vas a utilizar, si va a ser la original o la que se va a generar. Y aquí puedes establecer si, por ejemplo, no quieres traducir ciertas páginas, pues que le pones encima y vas poniendo las páginas. Aquí ves, agregas esta, por ejemplo, si yo no quisiera traducir, no sé, la de, por ejemplo, soporte, tal vez, entonces aquí le puedo poner soporte. Y puedes agregar otra, y así puedes agregar todas las páginas que no quieres que se traduzcan por su URL. Acá abajo, por ejemplo, te dice que si quieres utilizar multilanguage. Aquí te dice que si utiliza así, la URL no se va a traducir, pero va a permanecer la página traducida, ¿no? Aquí tienes un ejemplo, esta sería la página normal y esta sería la página traducida, aquí con el diagonal y el idioma correspondiente. Entonces, eso te puede servir si no quieres traducir ciertas páginas. Y por último, la opción que se llama ignorar en línea. Lo que te permite aquí es evitar que se traduzcan ciertos textos, generalmente como, por ejemplo, contenido que está en línea. Por ejemplo, si tienes contenido embebido, ¿verdad? Que no dependa de la página, sino que sea un contenido embebido como un video de YouTube o algo por el estilo. Eso te permite, por ejemplo, indicar en qué parte se va a poder aplicar esta opción de que se ignore este tipo de contenido. Igual, tienes que especificar en qué página se va a aplicar, ¿no? Tú puedes elegir aquí la URL en la que se va a aplicar esto. Funciona también como por URLs, ¿ok? Bueno, estas son las opciones. ¿Cuáles suelo utilizar? Yo en lo personal suelo utilizar más la de texto, la de reemplazar texto. Casi siempre estas dos son las que más suelo utilizar, pero bueno, igual tenemos las otras por si queremos usarlas. El online no quiero que me lo traduzca, quiero que me lo deje exactamente igual en todas las URLs. Si lo encuentras, no me lo traduzcas ni al inglés, ni al portugués, ni al francés, ¿no? Ni al chino. Entonces damos aquí en guardar y bueno, esta podría ser el nombre de esta sería la primera. Puedo cambiar aquí, por ejemplo, vamos a ponerle excluir online. Para que se guarde con ese nombre. Y así como yo creo de esta regla, tú puedes crear todas las reglas que tú quieras para poder excluir el contenido que tú no quieras. Recuerda, la idea clave de la exclusión de contenido es evitar que se agregue o que se traduzca texto. Ya sea porque son expresiones que todo el mundo conoce o porque puede ser texto que pues no tiene una traducción directa o simplemente porque no quieres que se traduzca, ¿no? Puedes agregar aquí todas las reglas que tú quieres. Vamos a ver ahora una herramienta muy interesante que es el editor en vivo. Damos clic encima aquí
Y puedes abrir el editor en vivo que te va a permitir traducir directamente desde el frontend de tu web. Damos clic encima. Aquí me dice que seleccione el idioma a que quiero traducir el texto. Por ejemplo, si yo quiero traducir al inglés, le damos aquí en Translate. Tienes que hacerlo un idioma a la vez y ya te hace la traducción al inglés. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esto es una traducción completamente interactiva. Es decir, tú te colocas aquí o dices help, clic encima y ves cómo te aparece aquí. Me dice, mira, ahorita está como soporte, tú lo tienes como help. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, aquí le podemos poner así como support. Algo así, ¿no? Support. Por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces la ventaja de esto es esta. O sea, la ventaja de esto es que tú puedes ir navegando tu web y puedes ir manualmente, ¿verdad? Ir haciendo las traducciones. Por ejemplo, aquí no me gusta que esto esté con mayúsculas al inicio. Entonces aquí le puedo dar clic encima. Y aquí le puedo poner nada más la Y mayúscula. Y tienes un control mucho más elaborado porque puedes ir parte por parte, todo es plenamente visual, ¿verdad? Puedes ir viendo si algo no te gusta, pues das clic encima y lo vas traduciendo. La desventaja es que solamente puedes ir manejando un idioma a la vez, ¿no? Desde aquí está, podemos ver. Vamos a ver, paso, pasos. Ok, creo que está bien. Creo que todo lo demás está bien traducido. Entonces, puedes ir viendo cómo puedes ir traduciendo aquí todos los textos. Por ejemplo, acá, esto también lo voy a poner yo en mayúscula al inicio. Y esto también. Como puedes ver, es muy sencillo de hacer todo, ¿ok? Entonces, esto es como que la opción mucho más sencilla de todas porque puedes ir viendo directamente qué es lo que estás cambiando. Esta es la gran ventaja de esta herramienta. Ahora, acá abajo tú tienes hay una barra que te llama, por ejemplo, estás en modo de edición. Y aquí tienes, por ejemplo, las opciones de que puedes entrar en modo de edición. Puedes entrar a modo de ver nada más. ¿Ves? Aquí puedes ver, aquí no puedes editar, solamente puedes ir viendo el contenido. Y este es para salir, ¿no? Entonces, lo más común aquí, yo suelo usar más que nada ¿no? Si de repente quieres seguir nada más viendo, pues puedes cambiar aquí. Pero lo más común es estar aquí y en modo de edición y aquí ir editando. Recuerda, cada texto das clic encima y puedes editar sus opciones aquí. Entonces, una vez que termines de hacer todo el proceso, ¿verdad? Con esta página y con todas las demás páginas, por ejemplo, si yo quiero cambiarme de esta página a otra página, pues tendría que salirme de este modo. Entonces puedo darle acá y puedo darle aquí donde dice cursos. Y ya que esté aquí, si quiero editar, puedo dar clic encima y dar aquí donde dice editar. Y así, ¿ok? Igual, puedo cambiar acá y otra vez moverme por las diferentes partes, ¿no? Si quiero ir a la página de mi progreso, pues lo mismo, me meto aquí. Si hay algo que quiero editar, creo que aquí está bien todo. Vamos a ir aquí a la parte de membresía. Si hay algo que quieres editar, recuerda, cambias a este modo y ya puedes seleccionar, ¿no? El soporte. Ok, pues creo que está relativamente bien todo. Muchos de estos textos que no se pueden editar porque provienen de un plugin y no son textos directos, ¿no? Sino viene de un shortcut, entonces, por tanto tendrías que modificar directamente en el plugin, pero el resto de los textos que están directos se pueden editar. Bueno, pues una vez que terminemos, le damos clic aquí y cerramos, salimos de nuestro sistema del Live Editor o editor en vivo, ¿ok? Entonces recuerda, es una muy buena herramienta para poder editar directamente desde el sitio y así vemos exactamente en qué parte están los textos y vamos viendo cómo quedan los textos cuando los vamos a cambiar. Bien, pues con esto prácticamente ya estaríamos terminando. Bueno, lo único que nos faltaría aquí sería como tal la configuración, pero esto ya lo vimos y vamos a clicar encima. Verás que aquí tienes las instalaciones para instalar el plugin directamente con WordPress, el dominio con el que estás trabajando, la plataforma con la que estás trabajando, el idioma base, la API para poder enlazar con WordPress, los idiomas a los que vas a traducir tu sitio y si vas a traducir las URLs y con qué elemento vas a separarlo. Entonces puedes eliminar el dominio para agregar un nuevo o hacer cambios y luego guardarlo. En la parte de arriba
acá arriba tenemos nada más en la opción del el idioma de la interfaz. Si tienes más de un dominio, aquí puedes seleccionarlo. Y en la opción de tu cuenta puedes configurar tu cuenta, ¿ok? Tu nombre, tu contraseña, por si quieres cambiarla, y las opciones de correo, ¿ok? Que te van a estar llegando. Y pues básicamente eso era todo. Recuerda nada más ya para terminar que tienes dos, no se te vayas a confundir con estas opciones, ¿no? Este panel, el primer panel, este es el panel como tal de lo que sería la traducción de este dominio, ¿ok? Entonces aquí vas a poder ver las estadísticas. Este panel es el panel de tu cuenta dentro de la plataforma, sin importar el dominio. Por eso aquí te van a aparecer los diferentes dominios que tienes y te van a aparecer también, por ejemplo, pues los datos de factura y cómo agregar miembros, como ya lo vimos. Entonces, en resumen, una excelente alternativa para poder traducir. Como puedes ver, es muy sencillo de utilizar, tiene muchas formas para hacerlo. No solamente para hacer la traducción, que la traducción se hace de forma automática mediante el sistema de inteligencia artificial, sino también te permite editar esas traducciones y agregar exclusiones para tener un máximo control, así como tener la posibilidad de traducir con el editor en vivo, ¿ok? Esto es una muy buena alternativa para tener tu sitio en varios idiomas. Antes de despedirme, quiero invitarte a que le des al video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver más videos como este. Te voy a dejar un enlace donde puedes ver otros videos similares a este, y a que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando publicamos un video nuevo. También quiero invitarte a que me pongas en los comentarios qué te ha parecido Linguist, ¿no? ¿Qué te ha parecido sus herramientas y sus características? ¿Cuál de todas las características que hemos visto es la que más te gustó? Y si quieres que hagamos un video mucho más detallado con las opciones avanzadas explicadas de una forma mucho más a fondo, ¿no? Incluso también que me pongas en los comentarios si quieres algún video de otra temática diferente, que no sea necesariamente WordPress. Puedes ponernos de cualquier temática que tú quieras una sugerencia, y nosotros lo vamos a tomar en cuenta para poder crearlo más adelante. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza. Tenemos para ti 3 planes distintos: el plan mensual, el plan anual y el plan lifetime. En el plan mensual, por solo 15 euros, tienes acceso a 118 cursos más los que subimos cada mes publicamos al menos uno, casi 750 clases y 868 videos, descarga de plugins y temas premium para que puedas usar en tus proyectos, y soporte mediante tickets, ¿ok? Si tú te inscribes al plan anual, tienes acceso pues básicamente a lo que vimos anteriormente en el plan mensual, pero además tienes acceso a 60 licencias oficiales que tenemos de plugins y temas, para que puedas utilizar también en tus proyectos, a 42 apps, que son los apps son unos elementos que incorporamos dentro de Ibiza que te permiten de forma muy rápida tener una web completa lista para trabajar, una web completa lista para que tú solamente le hagas cambios y ya tengas un sitio terminado, ¿ok? Tienes 42 de estos apps, y también frecuentemente siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes agregamos por lo menos uno. Tienes acceso también a las descargas de los plugins, tienes acceso al grupo de Discord, a la comunidad de Discord, revisión de tu web, soporte prioritario 24/7, el bonus de cómo vivir sin jefes, y tienes la posibilidad de que puedes hacer este pago en 3 plazos, ¿ok? Algo muy interesante por si no cuentas con todos los fondos para hacer el pago de un total. Bueno, puedes hacerlo hasta en 3 pagos. Y el último plan, que es el plan Lifetime, es el plan para siempre, donde solamente pagas una sola vez. En este plan pagas cada mes, en este plan pagas cada año, y en el plan Lifetime pagas solamente una sola vez. Aquí tienes acceso a todo lo que hemos visto prácticamente. Los cursos, las licencias, los apps, descarga de plugins, el acceso de Discord, la revisión de tu web, y la ventaja es que nada más pagas una vez y no vuelves a pagar ya nunca más, ¿ok? Entonces son algo muy interesante. Además, tienes la opción también de hacer el pago de esta suscripción en 3 a 6 pagos diferentes, 3 a 6 plazos para hacer el pago. O sea que puedes pagarlo de 3 a 6 partes. Entonces, como puedes ver, tenemos planes para todos los bolsillos y para todas las necesidades. Elige el que más se adecue a lo que tú ocupas, y nos vemos dentro de la academia. De hecho, hablando de la academia, tenemos aquí, este es lo que entras cuando tú entras. Aquí puedes ver pues los cursos. Tenemos cursos sobre negocios profesionales, ¿no? Sobre cómo crear webs de diferentes tipos, ¿no? Aquí podemos entrar y vas a poder ver qué tienes aquí
¿no? Los diferentes tipos de sitios, ¿no? Para hacer inmobiliarias, startups, de agencias, etcétera, ¿no? Luego tenemos acá para hacer tiendas en línea, ¿ok? De diferentes complementos de temas y demás para hacer temas en línea, aquí los tenemos, y también tenemos los apps disponibles. Tienes también acá para hacer academias, ¿verdad? Para hacer todo lo que tiene que ver con academias en línea, para todo lo que tiene que ver con Divi, también tenemos muchas opciones aquí para trabajar con Divi. Pasa con Elementor, con SEO, de WordPress básico, intermedio y avanzado, ¿ok? Y tenemos acceso a los apps. Estos apps que son estos productos que les comento que tú puedes crear, por ejemplo, tienes que hacer un sitio para un cliente o para tu negocio de un restaurante. Lo que haces simplemente es agarrar este app, lo descargas, lo instalas y ya tienes prácticamente toda la web hecha. Lo único que tienes que hacer es empezar a hacer cambios para adecuarlo a lo que tú quieras, a tus necesidades. Y para terminar, bueno, esta parte es la parte de cuenta, es la cuenta a la que tú tienes acceso cuando tú te registras en alguno de nuestros planes, en particular en el plan anual o lifetime, tienes acceso aquí, a esta sección. Desde aquí tú vas a poder descargar, tener acceso a todos los cursos, ¿ves? Organizados. Y puedes también aquí usar el buscador para encontrar que quieras. Tienes acceso también aquí a la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes al plan anual o lifetime, tienes aquí, puedes dar clic encima aquí y aquí tienes acceso a todos los apps con un buscador para que puedas encontrar el que tú quieras. ¿Ves? Aquí tienes para hacer el buscador. Aquí tienes, puedes hasta filtrar por categorías. Depende del que tú quieras, puedes entrar, ver la información del SAP. Tiene un video, cada SAP tiene un video para que lo puedas instalar y configurar, ¿no? Y puedes ver una demo de cómo se vería el SAP una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí donde dice Plan Anual Lifetime, tenemos acceso a unas opciones, por ejemplo, hay algunos plugins y temas que requieren de licencias. Entonces estos de aquí requieren de una licencia, entonces tú los puedes descargar y por vía ticket solicitas la activación para que se te active la licencia, ¿ok? Tenemos todos estos. Y hablando de los tickets, tenemos acá el sistema de soporte, donde vamos a tener, donde tú puedes sacar tickets para todas tus dudas. Desde aquí puedes escribirlos y desde aquí mismo te vamos a ir contestando. Finalmente tendremos acá la parte de novedades, donde podrás ver las novedades de cada mes. Además del resto de las opciones para trabajar con, que puedas ver, modificar tus datos, y hacer cambios de la suscripción y a las tarjetas, ¿no? Así como ver próximos contenidos y acceder a acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso a un área de afiliados por si quieres ganar un poco de dinero, puedes hacerlo promocionando nuestros cursos.